El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado. Costos aplicados a las pymes. Profesor, doctor, contador público colegiado Raúl de Jesús Martínez, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Buenos días, queridos participantes. Soy el doctor y contador público Raúl de Jesús Martínez y conmigo van a llevar el curso de costos aplicados a las pymes. En esta segunda sesión vamos a hablar de el costeo de la materia prima. Entonces, ya en la primera sesión hemos analizado algunos puntos que ahora vamos a recordar, principalmente relacionados a los elementos del costo. Entonces, hemos hablado de los elementos del costo. El primer elemento, hemos dicho entonces, es el costo de la materia prima, y también hemos determinado como segundo elemento del costo, el costo de mano de obra directa. Y el tercer elemento del costo vienen a ser los costos indirectos de fabricación. Eso aprendimos en el primer módulo. Hoy día vamos a hablar con más detalle del costo de la materia prima directa. Entonces recordemos que para poder calcular el costo de un producto elaborado, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos tres elementos. Y cada uno de su costeo, es decir, la determinación de ese costo individualizado por cada elemento, tiene sus particularidades que vamos a ir analizando en cada una de estas sesiones. Primero, entonces, cuando hablamos del costo de materia prima, y en general cuando hablamos del costo de cualquier inventario o existencia dentro de la empresa, pues tenemos que ver que hay diferentes tipos entonces de existencia, como por ejemplo las que podemos encontrar en el almacén de una empresa comercial. Entonces, las existencias van a depender o van a estar relacionadas directamente al tipo de actividad que realiza la empresa. Es decir, si se trata de una empresa comercial y nosotros fuéramos a ver el inventario que tiene la empresa comercial, pues vamos a ver que la mayor parte de ese inventario lo representan las mercaderías. ¿Y qué cosa es una mercadería? Pues una mercadería vienen a ser aquellas existencias que se venden tal y como se compran. Es decir, no sufren ninguna transformación. Y podemos poner pues varios ejemplos de mercaderías o de empresas dedicadas a la venta de mercaderías, como por ejemplo Plaza Vea, Metro, etcétera, etcétera. Estas empresas entonces compran la existencia y la venden tal y como la han comprado. Podemos también identificar otra actividad, por ejemplo, la que realizan las empresas de servicios. Las empresas de servicios compran generalmente suministros. ¿Para qué? Pues para poder brindar ese servicio. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la actividad de una empresa podemos identificar diferentes tipos de existencias. Pero si vamos a una empresa industrial, pues ahí vamos a ver que esta empresa industrial generalmente tiene varios tipos de existencia. Por su propia actividad, si vamos al almacén de una empresa industrial, pues vamos a encontrar materia prima, vamos a encontrar materiales auxiliares, vamos a encontrar suministros y repuestos y, lógicamente, productos terminados. Pero también podemos encontrar subproductos y desechos, entre otros tipos de existencias. Cuando hablamos entonces de materia prima, estamos hablando de aquella materia prima, es decir, de aquel material que interviene directamente en el producto terminado o que lo vamos a identificar claramente en el producto terminado. Cuando hablamos de los materiales auxiliares, pues serán aquellos materiales indirectos que vamos a necesitar para elaborar el producto. Igual en el caso de los suministros. En el caso de los repuestos, pues estamos hablando generalmente de, digamos, artículos relacionados al mantenimiento de los activos fijos de la empresa. Y cuando hablamos de productos terminados, pues estamos hablando precisamente del producto que se ha elaborado cuando participa la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Es decir, el producto terminado, en el caso de una empresa industrial, es su razón de ser. Toda empresa industrial, entonces, elabora productos terminados.
Y finalmente, los subproductos o desechos generalmente se relacionan con la merma o el desmedro que puede sufrir alguna existencia por efecto, o sea, por la pérdida de cantidad o por la pérdida de calidad. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que generalmente en el proceso productivo esta materia prima puede sufrir, por ejemplo, pérdidas de cantidad. A eso le llamamos merma. En todo proceso productivo va a haber una merma de la materia prima, pero también puede haber un desmedro de cualquier existencia. ¿Y qué cosa es un desmedro? Pues un desmedro viene a ser la pérdida de calidad de una existencia. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en una empresa que elabora latas de atún, esas latas de atún o cualquier conserva tiene una fecha de vencimiento. Por lo tanto, una vez vencido ese producto, ya ha perdido su calidad. Debe desecharse. Entonces, la actividad de la empresa es la que determina qué tipo de existencia es la que va a tener. Lógicamente aquí nos vamos a ocupar principalmente de del primer elemento del costo de producción que viene a ser la materia prima directa. ¿Cómo determinar el costo de un inventario? Entonces, cuando hablamos del costo de un inventario, de una existencia, pues tenemos que tomar en cuenta el concepto contable de qué cosa es un costo. Entonces, costo viene a ser el valor que se paga por una existencia. Pero también, para poder utilizar esa existencia, yo necesito llevar esa existencia hasta mi almacén. Y para llevarlo a mi almacén, esta existencia puede además requerir otros desembolsos que son necesarios para llevar esta existencia hasta el almacén de la empresa. Esos otros desembolsos también forman parte del costo de la existencia o el inventario. Es decir, cuando determinamos el costo total de una existencia, debemos incluir no solamente el valor que pagamos por esa existencia, sino todos los otros desembolsos necesarios para poner esa existencia a disposición de la empresa. En el caso de la materia prima, entonces, el costo de esa existencia que vamos a valorizar no solamente debe incluir lo que pagamos por ella, sino costos, por ejemplo, de transporte, costos, por ejemplo, de seguro, costos, por ejemplo, de almacenaje. Cuando integramos entonces todos estos desembolsos al valor que pagamos por esa existencia, ahí estamos hablando del costo del bien. ¿Qué funciones están relacionadas entonces a la materia prima? Nos estamos refiriendo lógicamente a las funciones administrativas que va a realizar la empresa. Entonces, cuando se compra materia prima directa, tenemos que hacerlo en base a una planificación de la producción. No compramos materia prima por comprar. Entonces, para esto existe un proceso de planificación de la producción que nos permite saber exactamente qué cantidad de materia prima vamos a requerir para ese proceso de producción en un periodo determinado bajo condiciones normales. Las compras de materia prima y el almacenamiento. Sea que se trate de cualquier existencia, el almacenamiento entonces es una parte fundamental también en el proceso productivo y en el proceso de control de los activos de la empresa. Una existencia mal almacenada o un stock que se ha comprado en una cantidad superior al necesario puede generar pérdidas a la empresa. Por lo tanto, un aspecto importante relacionado a la materia prima es el almacenaje. Y lógicamente, el almacenaje está relacionado al control. Pero también tenemos que tener en cuenta el control de calidad que tiene esta materia prima. Una materia prima entonces tiene que ser comprada bajo estrictos estándares de calidad, porque eso asegura la calidad del producto terminado. Estas son funciones entonces que tenemos que tomar en cuenta porque están alrededor de la compra de esa materia prima que va a determinar finalmente también el costo del producto.
Porque si compramos una materia prima de poca calidad, pues probablemente nuestro proceso productivo se vea afectado o la calidad del producto terminado se vean afectados con los correspondientes perjuicios para la empresa. Entonces, ahora sí vamos a especificar qué cosa debemos entender nosotros por materia prima. Materia prima entonces viene a ser el material extraído de la naturaleza que luego de pasar por un proceso de transformación se va a convertir en un producto terminado. Entonces, como vimos en la clase anterior, la materia prima puede ser de origen animal, vegetal o mineral, y a partir de esa materia prima podemos elaborar productos que pueden ser materia prima para otros productos. Y poníamos el ejemplo entonces de una vaca que produce leche, y a partir de esa leche podemos producir pues queso, yogur, y a partir del queso podemos elaborar otros productos. Esa transformación entonces que sufre la materia prima le proporciona valor al producto inicial. Aquí estamos hablando entonces del concepto de valor agregado. Cuando nosotros entonces extraemos materia prima de la naturaleza, no hay mayor valor agregado. El valor agregado se concreta con el producto terminado. Cuando esa materia prima pasa por un proceso productivo, cuando esa materia prima sufre una transformación, ahí estamos agregando valor a esa existencia. ¿Cuáles son las características de la materia prima? Bueno, primero, que su producción depende de la estación. Es decir, puede existir materia prima que sea estacional. Entonces, en todo proceso productivo, nosotros tenemos que tener en cuenta si la materia prima que usamos es estacional. Porque si lo es, entonces probablemente en algunos meses o periodos del año, esa materia prima va a costar más y va a tener una incidencia en el costo final del producto. Otra característica es que se extrae de la naturaleza, como acabamos de decir, y se convierte en un artículo primario, es decir, en un bien primario. Al transformarlo ya se convierte en un bien secundario. Ha sufrido una transformación, se le ha agregado valor y por lo tanto lo que tenemos ahora es un producto terminado colocado en el mercado a un mayor valor porque ha sufrido un proceso de transformación. Es decir, ha acumulado costo de materia prima, costo de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Esta materia prima además puede ser renovable o no renovable. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, el petróleo es una materia prima no renovable. Pero puede haber otra que sea renovable. Además, la materia prima es fundamental en la producción de bienes finales. Sin materia prima no podemos elaborar productos terminados. Si no existiera materia prima, entonces nosotros no tendríamos pues lana para tejer, no tendríamos tela, no tendríamos ni siquiera para tomar un jugo de naranja, porque eso lo hacemos a partir de una materia prima extraída de la naturaleza. Muy bien, ¿qué tipo de materia prima vamos a costear? La materia prima, como vamos a ver entonces en los módulos siguientes, puede ser una materia prima directa o indirecta. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Que va a afectar directamente el costo del producto o no lo va a afectar directamente? En este último caso estamos hablando entonces de una materia prima directa o que va a afectar directamente al producto o de una materia prima indirecta que no va a afectar directamente al producto terminado, sino que la vamos a determinar y luego la vamos a asignar mediante una metodología que vamos a ver después. ¿Cómo comprar materia prima? Muy bien, entonces nosotros compramos materia prima, como hemos dicho entonces, cuidando la calidad adecuada para que el producto terminado tenga esa misma calidad. Debe comprarse también a tiempo. ¿Por qué? Porque el hecho de comprar materia prima o de no comprarla a tiempo puede implicar sobrecostos al momento de producir el bien.
Por ejemplo, si nosotros tenemos contratado mano de obra directa y el personal que va a elaborar el producto no tiene la materia prima, pues eso origina horas de ocio, horas perdidas, que al final representan ¿qué cosa? Costo que va a tener que asumir ese producto terminado y trasladárselo al cliente. Por lo tanto, esas horas perdidas, esas horas ociosas, al final representan un mayor costo del producto. Y finalmente, vamos a tratar de negociar el costo más bajo, pero siempre tomando en cuenta la calidad de la materia prima. No podemos entonces comprar materia prima simplemente tomando en cuenta el costo que nos da el proveedor. Tenemos que también tomar en cuenta la calidad de esa materia prima. Pero también en el proceso de compra nosotros podemos comprar esta materia prima en moneda nacional, es decir, en soles, principalmente cuando le compramos a un proveedor local, a un proveedor nacional. En este caso, no tenemos que hacer ningún ajuste. Pero esta materia prima también la podemos importar o también la podemos comprar a un proveedor nacional, pero en moneda extranjera, es decir, en dólares. Porque en el Perú no está prohibido vender ni comprar ninguna existencia, ningún producto, ningún servicio en otra moneda. Por lo tanto, nosotros podemos comprar materia prima en moneda extranjera. Pero en ese caso, de acuerdo a las normas contables, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues hacer un ajuste para determinar el valor de esa existencia en moneda nacional. ¿Por qué? Porque las normas contables exigen a las empresas que registren todas sus compras en moneda nacional. Es decir, yo voy a tener que convertir el valor que yo he pagado en moneda extranjera por esa materia prima a moneda nacional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicando el tipo de cambio de la fecha de la operación. ¿De dónde procede la materia prima que vamos finalmente a usar para elaborar el producto terminado? Puede tener una procedencia local o nacional, es decir, comprarla, como decíamos, a un proveedor nacional. En ese caso, deberemos agregar solamente aquellos desembolsos necesarios para poner esa existencia a disposición de la empresa. Como decíamos hace un momento, tal vez el transporte o flete, tal vez el almacenaje. Pero también la procedencia de esa materia prima puede ser que haya sido comprada en el exterior. A ese proceso de compra le llamamos importación. En el caso de una importación, el sistema de costeo lógicamente va a cambiar. Porque como vamos a ver también, hay un proceso que se llama proceso de nacionalización de la existencia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que antes de llegar al almacén, esa existencia debe ser nacionalizada, o sea, pagar los impuestos, los aranceles correspondientes de acuerdo a la determinación del gobierno central. Si se compra entonces la materia prima en el mercado local, pues entonces, ¿cómo determinamos su costo? Vamos a incluir en ese costo entonces el valor pagado por esa materia prima, pero sin el impuesto general a las ventas. Y este es un aspecto muy importante, porque recuerden ustedes que una cosa es gasto y otra cosa es pago. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que cuando nosotros registramos el valor de una existencia, lo que estamos registrando es el gasto que ha originado esa compra de la existencia, es decir, el valor que pagamos por esa existencia. Pero el impuesto general a las ventas, si bien es cierto nosotros lo pagamos al momento de cancelar la factura por la compra de la materia prima, ese impuesto no es parte del valor de la existencia. Simplemente se le ha agregado el 18% al valor de esa existencia por una disposición legal. Pero nunca va a ser parte del costo de la existencia, sea que se trate de materia prima, mercadería, etc. Entonces, nunca, repito, vamos a incluir como costo de la materia prima que va a ingresar al almacén a ese impuesto general a las
ventas, es decir, a ese 18% adicional que hemos pagado por una disposición tributaria. También vamos a incluir el transporte o flete, o cualquier otro gasto necesario, por ejemplo, almacenaje. Si nosotros pagamos entonces, además de lo que hemos pagado por la materia prima, transporte o flete, u otros gastos o desembolsos como almacenaje, pues a todo eso lo vamos a considerar como costo de ingreso al almacén de esa existencia. Veamos la siguiente situación. Confecciones Horizonte SAC es una fábrica de pijamas de polar para damas y compra a Júpiter SAC fardos de tela polar por un total de 100.000 soles. Pero en ese proceso de compra, además ha pagado un servicio de transporte. ¿Para qué? Para que se lleven esos fardos de tela hasta el almacén de la empresa. ¿Cuánto deberíamos considerar entonces nosotros como costo total de la materia prima nacional en este caso? Pues tendríamos que incluir, como hemos dicho, el costo que pagamos por esa materia prima más aquellos desembolsos necesarios para poner esa existencia a disposición de la empresa. Es decir, tendríamos que registrar como costo total de la materia prima 105.000 soles. Entonces, esto es importante de tomar en cuenta porque muchas veces nosotros creemos que el transporte relacionado directamente a esa compra, el almacenaje directamente relacionado a esa compra, son simplemente gastos. Pero en realidad no lo son. Es parte del costo de esa existencia. Entonces, el hecho de tomar ese servicio de transporte o almacenaje como un gasto, ¿qué implica? Pues implica que vamos a afectar la utilidad del ejercicio directamente. Y lo que tenemos que hacer es integrar esos servicios adicionales que hemos tenido que pagar para poner la existencia a disposición de la empresa como parte del costo del producto, en este caso de la materia prima. Ahora, si compramos la existencia en el mercado exterior, es decir, si importamos, entonces tendríamos que agregar el valor pagado por la materia prima, pero aquí ni siquiera consideramos el IGB. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros importamos una existencia, sea que se trate de materia prima o de mercadería o de cualquier otra existencia, en esa factura del proveedor nunca vamos a encontrar el impuesto general a las ventas. ¿Y por qué nunca lo vamos a encontrar? Porque lógicamente el impuesto general a las ventas es un tributo de aplicación en el territorio peruano. Es decir, cuando le compramos a un proveedor del exterior, en su factura, ese proveedor nunca va a incluir el impuesto general a las ventas porque en el país de origen de esa materia prima, tal vez ese impuesto se llame, tenga otro nombre, o esos ingresos que se obtienen por ese impuesto, pues no van a afectar directamente a los ingresos del Estado peruano. Afectarán a los ingresos del Estado de donde tiene origen esa materia prima. A ese valor pagado por la materia prima le llamamos valor FOB o libre en puerto, por su denominación en inglés. Entonces, cada vez que nosotros importamos, vamos a pagar un valor FOB por esa mercadería importada que no incluye, como hemos dicho, el IGB, porque ni siquiera lo va a considerar el proveedor del exterior. Pero al momento de importar tenemos que pagar también un transporte o flete internacional, ¿sí? Igual en el caso de una compra nacional, pero en este caso, este transporte o flete nacional probablemente sea un poco más caro porque se va a traer esa existencia por barco, por avión, por tren o por cualquier medio de transporte, pero siempre va a ser un poco más caro. Pero además tenemos que asegurar la existencia. ¿Qué pasa si en el trayecto ese barco sufre una avería o se hunde? Pues tenemos que asegurar ese valor que hemos pagado por esa existencia. Cuando sumamos nosotros entonces el valor FOB más el valor del transporte más el valor del seguro a esa existencia,
Ese costo total se llama costo CIF, que en sus siglas en inglés significa costo seguro y flete. Y si además incurrimos en otros gastos como almacenaje o pago de aranceles para nacionalizar esa existencia, pues todo eso formará parte del costo de ingreso a almacén de esa existencia. Repito, sea que se trate de materia prima o sea que se trate de mercadería. Ahora veamos entonces la siguiente situación. Confecciones Horizonte, fábrica de pijama polar para damas, ahora importa de China fardos de tela polar por un total de $70,000. Lógicamente esta compra, fíjense, la hacemos en dólares porque no vamos a pagarle en moneda nacional a nuestro proveedor de China. Generalmente todas las importaciones las hacemos en moneda extranjera, el dólar. Además dice que pagan $3,000 por el transporte de China a Perú, es decir, por traer la mercadería. Y $2,000 por el seguro correspondiente. Pero cuando esa materia prima llegue al Callao, va a tener que ser nacionalizada. Y esa nacionalización significa que es un procedimiento aduanero en el cual esta materia prima va a tener que pagar aranceles a SUNAT. El arancel es un derecho de ingreso entonces de esa existencia al Perú. Por eso se llama proceso de nacionalización de la existencia. ¿Cuánto entonces deberíamos considerar como costo de esta materia prima importada? Pues vamos a considerar el valor FOB, es decir, el valor libre en puerto, o en otras palabras, lo que hemos pagado por la existencia. Es decir, $70,000. Vamos a incluir el valor de transporte, es decir, $3,000. Vamos a incluir el valor del seguro, es decir, $2,000. Por lo tanto, determinamos el costo CIF, que incluye el costo seguro y flete, que en este caso será $75,000. Pero le vamos a adicionar el valor del arancel de $5,000. Por lo tanto, esta existencia importada tendrá como costo total $80,000. ¿Cómo valorizamos entonces la materia prima en el almacén? Pues toda la materia prima que llega al almacén tendrá que valorizarse para hallar un costo unitario promedio, y esto es un aspecto muy importante para la determinación del costo total, incluido en el costo del producto terminado. Para esto vamos a utilizar un reporte llamado CARDEX. ¿Qué incluye el CARDEX? Pues el CARDEX es un reporte que va a incluir todas las compras, todas las salidas para producción en el caso de la materia prima y finalmente el stock que queda al final del periodo. Hay varios métodos para valorizar los inventarios, como el método PEPS, el método WEBS o el método promedio. Pero en el Perú generalmente se usa el método promedio. ¿Por qué? Porque el método WEBS o LIFO, ¿sí?, por sus siglas en inglés, no se puede usar por razones tributarias y por razones contables. El método PEPS o FIFO, generalmente las empresas lo pueden usar, pero no lo usan, porque les da un costo mucho menor. Por lo tanto, solamente queda el método promedio, que es el más usado. Entonces, siempre que hablemos de valorización de existencias, pues vamos a aplicar el método promedio. En este caso, por ejemplo, Confecciones Horizonte SAC fabrica pijamas de polar, como dijimos, y en enero de 2021 realiza 2 compras de materia prima. Compra a Júpiter 1,000 metros de tela polar por un total de $10,000 soles, y a Neptuno 2,000 metros de tela polar por un total de 35,000 soles. Entonces, como esta mercadería o esta existencia ingresa al almacén, ¿qué pasa cuando sale la mercadería, sea producción o sea para la venta? Pues ahí vamos a determinar un costo promedio. Y lo hacemos utilizando esta herramienta llamada CARDEX, que ustedes están viendo en la pantalla, donde incluimos las compras. Entonces, la primera compra fue de 1,000 metros y pagamos 10,000 soles, lógicamente sin incluir el IGB. Luego compramos 2,000 metros y pagamos 35,000 soles. Si nosotros dividimos entonces el costo total entre la cantidad de metros que hemos comprado,
vamos a ver que en la primera compra el costo unitario por metro fue de 10 soles y en la segunda compra de 17,50. La pregunta es, cuando esta existencia sale para producción, ¿cuál debería ser el costo que usamos? ¿10 soles o 17,50 por metro? Y la respuesta es que tenemos que valorizar mediante el método promedio esta existencia para determinar un costo unitario promedio de 15. Y finalmente, ese es el valor de cada metro que va a salir a la producción. Entonces, siempre que hablamos de costear la materia prima, estamos hablando de determinar un costo unitario promedio usando el método promedio. Finalmente, vamos a llegar a las conclusiones entonces, y la primera es que el costo de la materia prima incluye no solo el valor pagado por ella, sino también todos los otros desembolsos necesarios para poner esta existencia en el almacén de la empresa, como transporte, seguros y otros. Segundo, para valorizar la materia prima dependerá entonces del origen de la misma. Puede ser una compra nacional o una compra importada. Y finalmente, el costo de la materia prima que se consume en el almacén debe costearse promediando los ingresos de esta existencia, ¿sí? Junto con todas las compras que realizamos, aplicando el método promedio. Bien, queridos participantes, hasta ahí llegamos a la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí, en reportetributario.com.